Bien, el día de hoy vamos a ver cómo se muestra y cómo se, se leen datos desde la pantalla, ¿verdad? Entonces, primero, para mostrar un mensaje en pantalla, nosotros utilizamos pues una clase que se llama console. Se escribe así, console.writeLine. Con eso están escribiendo una línea. Esta es una, uy, ¿qué pasó acá? Esta es una instrucción para mostrar un mensaje. Dentro de esos dos paréntesis, nosotros le vamos a mandar lo que queremos mostrar en texto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, escribimos hola mundo. Y ejecutamos esto. Esta es parte del código de ayer, ¿verdad? Muestra mensaje. Ejecutamos esto. Ah, se va a cerrar. Se va a cerrar ese programa. Okay, eso lo hacer esto. Entonces ya en la pantallita miramos el mensaje que nosotros acabamos de colocar, ¿verdad? Entonces para colocar ese mensaje lo ven. Que es console.writeLine entre paréntesis y entre las dos, entre la comilla doble, la palabra o el texto que queremos mostrar. Nosotros también podemos declarar una variable. En este caso es una variable de tipo string. Y podemos pasarle esa variable. En este caso, aquí yo lo que hice fue que le pasé un texto y acá estoy creando una variable tipo string, asignándole el valor y luego, bueno, que le asigno este valor, hola mundo, y luego a través de la salida de pantalla con console.writeLine muestra el saludo. Entonces van a salir dos, ¿verdad? Hola mundo y después hola mundo 2. Perfecto. Entonces, cuando miran una instrucción que diga a mostrar o escribir, por ejemplo acá, lo que van a hacer es que van a escribir, pues en este caso, los valores de esa variable. Voy a mostrar algunas, no, quedémonos con esto. Creo que después, vamos a ver si sale mejor después. Sí, va a salir mejor después. Bien, para leer valores introducidos, voy a primero necesitar una variable, ¿verdad? Digamos que alguien quiera introducir un valor. Vamos a hacerlo sencillo. Nombre. Vamos a declarar una variable. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es a esa variable asignarle el valor que va a escribir la persona tecleando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a utilizar siempre console, pero en este caso le vamos a decir
readline, ¿ok? Pero tenemos que asignarle a la variable lo que estamos leyendo de la consola, ¿sí? Y luego voy a mostrar lo que escribió esa persona en pantalla con readline, ¿verdad? Entonces, aquí voy a aprovechar a explicar varias cositas. Entonces, esta parte de código declara una variable. A esa variable le asigno lo que estoy leyendo de la consola y luego muestro el texto, su nombre es, y este operador es un operador de concatenación. La concatenación es que yo puedo tener un texto y concatenarlo con otro. O sea, pegarlo, ¿verdad? Ya van a ver cómo se muestra. Entonces, si yo ejecuto esto, como no le coloqué ningún mensaje para que teclee, entonces está esperando ahí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a escribir José Mario. Y acá está su nombre, José Mario. Bueno, siempre que vamos a solicitarle algo al usuario, lo mejor es escribirlo, ¿verdad? Lo voy a escribir antes de asignárselo a la variable. Entonces, console. Por favor, introduzca su nombre. Entonces, ¿qué hice? Declaro variable, le muestro el texto para que sepa qué es lo que está haciendo el usuario, ¿verdad? Entonces, a eso lo leo de lo que escribe el usuario y luego muestro en pantalla lo que escribió él, ¿verdad? Por favor, introduzca su nombre, José Mario Reyes. Su nombre es José Mario Reyes. Entonces, esa instrucción que miran ustedes, que dice leer, en este caso sería leer nombre, ¿verdad? Que lo miran en este pseudocódigo. Aquí lo hice. Acá, leer. Si miran esto, leer ABC, entonces hay que declarar 3 variables y leerlas una por una, ¿verdad? En este caso particular, lo que hice yo únicamente es básicamente esto, leer nombre. Y aquí sería la instrucción escribir y el texto que tiene. Entonces, ese es como el equivalente, ¿verdad? ¿Entiendes, hipótesis? Sí. Lick, una consulta. Ajá. En esto que acaba de explicar usted de leer, siempre vamos a poner la variable, o sea, digamos el nombre igual a lo que nos acaba de decir del console Ajá, readline, que es correcto. leer. Así Siempre. es. Sí, porque esto lo que está haciendo es a la variable nombre le estoy asignando el valor que el usuario introduce. Esto lo que hace es que lee el valor que usted introdujo y luego le dio enter. Eso es lo que hace esta parte de acá. Yo lo puedo escribir así, pero no lo va a, ¿cómo le digo? No lo va a asignar a ninguna variable, ¿verdad? No tiene lógica. Entonces, siempre al usuario se le van a pedir datos. Entonces lo voy a leer con este console readline, ¿verdad? Bien. Es como el leer en Paint, ¿verdad, Lick? Dígame. Ajá. Es como el leer en Paint, le digo. Sí, es esta instrucción que está acá, leer. Entonces ya hemos visto varias instrucciones. Cómo declaro una variable, cómo asigno un valor a una variable, cómo incremento una variable en 1, cómo incremento una variable en 1, pero mostrándolo de otra forma, los incrementos en 2, cómo escribo en pantalla, escribir. Aquí, cómo escribo en pantalla utilizando una variable.
Aquí, en esta parte de acá, declarar variable, leer, escribir y leer la variable y luego escribir esa variable que me acaban de dar acá. Bien, continuamos. Ok, continuemos. Entonces, recuerden, no perdamos el hilo, estamos viendo diferentes tipos de instrucciones, ¿verdad? Estamos en instrucciones de lectura de datos, entrada, o sea, cómo capturamos los datos. Instrucciones de escritura de datos, como lo mostramos. Hay otras instrucciones, recuerdan que habían programas que son lineales, o sea, que se ejecutan pues una instrucción después de la otra, y tenemos las instrucciones de bifurcación, que es lo que hacen estas instrucciones. Básicamente, lo que hacen es que dirigen el código a una parte o a un segmento de programación que no puede ser la siguiente. Bueno, que puede ser la siguiente, que puede ser líneas después, que sería como un programa no lineal. Recuerdan, una acción nos puede llevar a otra acción y no generalmente puede ser la siguiente, sino que puede dar saltos. Entonces, estas operaciones de bifurcación, que luego la vamos a estudiar más a detalle, pues básicamente se pueden hacer ay, se me fue la palabra, de control, con instrucciones de control. Por ejemplo, como if, que si ustedes recuerdan, tenían así en un diagrama de flujo, tenían un rombo en donde ustedes, por ejemplo, tenían una pregunta. En este caso aquí dice, existen errores de compilación, para hacerles un caso. Entonces, si hay errores, pues pasa hacia un punto del programa, y si no hay errores, pues sigue, ¿sí? Entonces, eso es como una bifurcación. Eso se hace en este caso, con instrucciones de control, una que se llama if, y nosotros tenemos que hacer, pues, instrucciones o preposiciones, ¿verdad? Que van a ser evaluadas y que me van a devolver un resultado positivo o negativo. Es como que yo les diga, ok, si está lloviendo, vamos a dar clases. Si no está lloviendo, no vamos a dar clases. A ver, perdón. Sí. Así. Entonces, yo les doy ese código. ¿Qué pasa si llueve? ¿Tenemos clases o no tenemos clases? Pero cuando dejas todo en la olla, todavía no. ¿Qué pasa si llueve? ¿Tenemos o no tenemos clases? Sí, tendríamos clases. Si está lloviendo, no. Bueno, sí, la escribí mal, pero ¿está lloviendo? Sí. Entonces tenemos clase, ¿verdad? Si este resultado es positivo, entonces tenemos clases. Si no, no tenemos clases. Qué rara, ¿verdad? Esa pregunta. Pero bueno, Está mal esa formulada. es una operación. La idea no es tanto la pregunta, sino es la operación de bifurcación. ¿Qué pasa? Acá, pues, va a evaluar un valor, en cambio me da positivo o negativo. Entonces,
Si se cumple esa condición, va a hacer este segmento de código. Si no se cumple esta condición, entonces va a hacer este segmento de código. Pero ven que si esta pregunta, si esta proposición, si esto no se cumple, entonces salta a otras líneas para ejecutar código. Entonces esa es una bifurcación, ¿verdad? Hay varias instrucciones de control. Hay una que se llama switch, que es como de selección múltiple, en donde acá, por ejemplo, solo tengo 2 caminos, pero puede hacer que pueda tener varios caminos. Y en ese caso, un switch lo que hace es que me presenta varias opciones. Entonces, también bifurca, ¿verdad? Pero eso lo vemos adelante, más adelante a detalle. Y vaya, por ejemplo, acá les está mostrando un pseudocódigo. Cuando miramos if, ya vamos a ver cómo se codifica. En un pseudocódigo, una pregunta. ¿Se cumple esa condición? Entonces voy a realizar tal acción. Si no se cumple esa condición, entonces voy a realizar otra acción. Pero acá el código se bifurca, ¿sí? Ay, está en el mueble, Tatiana. Disculpe. Ok. Esto ya lo hemos estudiado, algunas cosas. Elementos básicos de un programa. Ok. Hay muchas palabras que se le conocen como palabras reservadas. ¿Qué quiere decir eso? Que esas palabras reservadas yo no las podría utilizar para nombrar variables, por ejemplo. ¿Por qué? Porque están reservadas o tienen un significado en el lenguaje de programación y yo no las pudiese utilizar para nombrar variables. Por ejemplo, si quiero decir una de las palabras reservadas, por ejemplo, es if. Esto ya tiene un uso predeterminado y hay una serie de palabras que ya tienen un uso establecido. Bueno, ahorita son un montón, así que no las vamos a ir viendo poco a poco, pero por ejemplo, esta palabra que es if, que es eso que vimos, sí, o si no la palabra else, tienen un significado dentro del lenguaje de programación o la misma palabra switch que están reservadas para el lenguaje como tal y no las puedo utilizar como para utilizarlos en nombres de variables. Ok. Hay palabras reservadas. Hay símbolos también reservados o que tienen un significado. Por ejemplo, aquí teníamos en pseudocódigo begin y end o inicio y fin. En este caso, para denotar el inicio de un segmento de código es la llave y para denotar el fin de un segmento de código es esta llave también, ¿verdad? Bien. Tenemos caracteres especiales, como ser estas comillas, ¿verdad? O también símbolos como los apóstrofes. O hay otros símbolos como uno que se le conoce como retorno de carro, que también lo vamos a ver después. Pero con esta parte, el lenguaje, lo que le quiero dar a comentar es que tiene también símbolos especiales que se utilizan para ciertas cuestiones. Hay constantes y hay variables. Una variable es un espacio en memoria que yo utilizo, que yo declaro acá y que puede cambiar respecto a la ejecución del programa. O sea, puede ir variando. En un momento del programa, la variable A puede valer cierto valor como tiene 10 y en otra parte puede cambiar ese valor. ¿Ok? Entonces, a medida lo necesitemos en un programa. Por eso se le llama variable. Una constante, en cambio, cuando yo marco como constante algo, quiere decir que ese valor se va a mantener. En este caso, acá, si yo declarase
Vamos a hacerlo en la declaración de variables. Cuando yo declaro una constante, bueno, la variable se declara tipo de dato, nombre de la variable, que es esta, y puedo asignarle o no un valor, ¿verdad? Pero si yo quisiera que eso fuera constante, o sea, no quiero que cambie en ninguna otra parte del programa y que se mantenga constante, yo le tengo que agregar el marcador o esta palabra reservada const. ¿Qué hace esto? Si yo quiero, por ejemplo, modificar este valor, él me va a marcar como un error y un error antes de compilar, de hecho. Y ahí no me deja compilar el programa, me muestra un error. ¿Por qué? Porque es una constante, así como tienen pi de constante o e de constante que no cambian. Entonces acá también nosotros podemos declarar con este marcador const esas constantes, ¿verdad? Normalmente estas se pueden utilizar cuando tenemos configuraciones que no queremos que cambien o constantes, ¿verdad? Que no queremos que cambien. Si alguien quiere declarar, por ejemplo, la constante pi, entonces la puede declarar y lo marca como constante para que este valor no vaya a ser cambiado. ¿Cuál es la diferencia de la variable? Que en la palabra misma está, ¿verdad? La variable, por ejemplo, esta variable c que está acá, ven que yo le puedo asignar valores y no hay problema, ¿verdad? La constante no. La constante la declaro y le tengo que asignar el valor que va a utilizar. Y ese valor se mantiene a lo largo del alcance que tenga en el bloque de código, ¿verdad? Bueno, no digo a lo largo de la vida del programa, porque recuerden que las variables de la constante tienen un ámbito. Entonces, de acuerdo al ámbito va a ser la duración de vida de ellos. Entonces, ok, acá le voy a poner declaración de constante. Si quiero, por ejemplo, utilizar una constante para... Esta formación de esto. Oh, solo déjenme ver algo. Ahí está. Cuando se desordena el código, hay una... No me acordaba acá. Estaba utilizando el de Visual Code que es Alt-Shift F. Y acá es Control KD. Se me ha olvidado. Bueno. ¿Se entiende esa diferencia entre variable y constante, verdad? Sí. Sí. Ok, perfecto. Continuamos. Expresiones, pues, son construcciones que nosotros hacemos. Por ejemplo, para hacer una evaluación lógica. Por ejemplo, si queremos o tenemos dos variables y las queremos comparar. O también si queremos hacer operaciones aritméticas complejas
cálculos, etcétera, nosotros lo hacemos por medio de expresiones. Y también instrucciones, ¿verdad? Bueno, estos son los elementos básicos. ¿Qué otros elementos básicos existen? Existen los bucles. Los bucles son instrucciones o bloques de código en donde habrá una repetición de ese código de acuerdo a una expresión lógica que nosotros evaluemos. Se le conoce como ciclos también, ¿verdad? ¿Sí? Que se pueden realizar más de una vez. Vamos a ver los diferentes ciclos como el for, el while y el do while. Contadores, que este es un término que se utiliza para denominar a una variable que va contando o va aumentando su valor como 1, 2, que cuenta pues. Acumuladores, que son variables que nos sirven para ir acumulando pues valores. Por ejemplo, puedo ir acumulando, imagínense que tengo un rango de valores o una serie de facturas y yo quiero sacar el total de esas facturas. Entonces yo voy a tener un acumulador para ir acumulando cada uno de los valores e irlos sumando. Más que todo, no es que sea un tipo especial de variable o una sintaxis especial de variable, más que todo se refiere al uso que se le da a la variable como tal. Al final, el contador, el acumulador y son variables, pero que una se utiliza para contar y la otra se utiliza para sumar, ¿verdad? Interruptores. Interruptores también se le conoce como flag, o que nos sirven básicamente para, como un switch de encendido y apagado, una variable booleana. Booleana quiere decir que solo puede tener verdadero y falso. Entonces puede estar en un estado a la vez, apagado o encendido, 0 o 1, true o false. Estructuras secuenciales, selectivas y repetitivas, ¿verdad? Ok, esto lo vamos a ver más a detalle. Pero en general, de eso está conformado un lenguaje de programación. De estos elementos básicos y aparte esta otra terminología, nosotros realmente construimos toda la programación. Ok, vamos a estudiar acerca de los tipos de datos. Se pueden clasificar en 3 grandes grupos: numéricos, lógicos y de carácter o cadena. Los tipos de datos ya están establecidos. No recuerdo si hablé con ustedes los tipos de datos, sí, ¿verdad? Recuérdenme. ¿Se acuerdan de los tipos de datos? No, Lick. Ok. Cuando se declara una variable, se le tiene que declarar el tipo de dato. El tipo de dato básicamente es el rango permitido de los valores que yo puedo asignar a una variable. Por ejemplo, bueno, los tipos de datos, como mirábamos, estaban en esas categorías: numéricos, de cadenas y booleanos. Por ejemplo, los numéricos vamos a tener enteros y vamos a tener de coma flotante, o sea que tienen parte decimal o parte decimal. Por ejemplo, el número 1, el 10, el 20, el 40, el 100.2 o alguna fracción ahí, un número que tenga parte fraccionaria bastante grande para manipular esos datos. Todos esos caen en la categoría de numéricos. Luego están tipos de datos que son booleanos. Lógicos.
El tipo de dato booleano es básicamente maneja un rango 0, 1 o true o false. Tipos de datos de cadenas de caracteres que lo que almacenan son cadenas de caracteres. Un carácter es esto y una cadena de caracteres pues es la concatenación de muchos caracteres a la vez. Ahí se pueden incluir también símbolos especiales, ¿verdad? Como estos. Son cadenas de caracteres. Si quieren mostrar texto, títulos, cualquier cosa, entonces lo vamos a manejar con una variable de tipo carácter. En este caso hay tipo char, que lo que hace el tipo char es que almacena solamente una variable carácter y el tipo string, que en este caso, si ustedes miran acá, yo declaré una variable string y contiene una cadena de caracteres, ¿verdad? Básicamente en esos grupos nosotros lo podríamos dividir. Vamos a ver. Básicamente en esas tres categorías las podemos dividir. Obviamente aquí eran los tipos de datos propios de cada lenguaje. A estos tipos de datos ya establecidos por los lenguajes se les conoce como tipos de datos primitivos, ¿sí? Que son la base de construcción para nuestros programas. Estos lenguajes de programación también nos dan la posibilidad de crear nuestros propios tipos de datos, pero esto probablemente lo van a ver en una clase posterior, algo de programación orientada a objetos. En C#, y esto ténganlo acá para que lo vayan conociendo. Ahora ya hablamos de C# como tal, ¿verdad? En C#, como les decía, vamos a tener los tipos de datos y los podemos categorizar en dos partes, uno que son numéricos y otro que son de tipo cadena, etcétera, ¿verdad? Quiero venir acá. Aquí. Y quiero este overview. Voy a dejar estos dos links acá. No, estas estructuras no. Voy a detenerme en estos. Estos son tipos de datos integrales o enteros. ¿Qué es lo que cambia en estos tipos de datos? Lo que cambia es el rango que ustedes pueden almacenar o el número que ustedes pueden almacenar en esa variable. Está el entero con signo, que lo que reserva son 8 bits de memoria para almacenarlo. Y pueden almacenar desde el valor menos 128 hasta el valor 127. O sea, si ustedes ponen en esa variable 10, se puede almacenar, 20 se puede almacenar. Si ustedes quieren y colocar un número más grande que esto, el tipo de dato no lo va a soportar. Pero sí soporta el rango de valores permitidos que él puede almacenar. Si ya me paso de rango, pues no lo va a lograr. ¿Y qué es lo que cambia del tipo de dato, de un tipo de dato a otro tipo de dato? Pues lo que cambia en los enteros, en estos que tienen, esta tabla que tienen acá, pues lo que va cambiando es el rango de valores que ustedes pueden almacenar. ¿Sí? Esta U es un signo, sin signo, es lo que significa. Y lo que hace es que tiene el mismo rango de valores, pero positivos, de 0 y positivo, ¿ven?
Es el mismo rango. Si ustedes hacen la resta, al final son 16 bits que se almacenan, pero lo que pasa es que acá el rango empieza en números negativos y acá empieza desde 0. Y eso es lo que va cambiando en varios tipos de datos. ¿Ven? Y lo que va cambiando también es la capacidad de almacenamiento. Acá son 255 posiciones o 255 el valor que pueden almacenar, que es ese rango de menos 128 a 127. Acá lo mismo, pero va de 0 a 255 y así sucesivamente. El más común que se utiliza es el entero, ¿verdad? Si quieren, por ejemplo, tienen una variable que va a manejar enteros, pero que no va a manejar negativos, entonces ustedes pueden utilizar uint. Lo mismo pasa para enteros largos, enteros sin signo largo y pues esto no lo he utilizado yo. Normalmente lo que se utiliza es el int, ¿sí? Ahora, están los tipos de datos que son de coma flotante o de punto flotante. En estos hay 3, el float, el doble y el decimal. También es la misma lógica, nada más que acá se almacenan partes decimales. Entonces, el float va de este rango, es un signo bien, es un valor bien pequeño, hasta este valor grande, con la precisión desde aproximadamente 6 a 9 dígitos. Si quieren precisión más grande, entonces de 15 a 17 dígitos, pero el valor de almacenamiento está 8 bytes. Si quieren aún precisión aún mucho más grande, entonces pueden utilizar el decimal de 28 a 29 dígitos y almacena 16 bytes. El rango es lo que cambia. Entonces, en primer lugar está float, doble y decimal. Para operaciones que necesitan mucha precisión, imagínense cálculo de tasas de interés o cuotas que quieran un cálculo bien preciso, pues ellos también recomiendan que en valores de moneda se utilice decimal. Si no necesitan tanta precisión, o sea, si solo van a almacenar que 2 cifras decimales después del punto, entonces con el float es suficiente, ¿verdad? Y acá pues el tipo de dato, el nombre de la variable y el valor que va a contener esa variable. Luego vamos a ver algo que se llama literales, que es básicamente para establecerle en esta parte de acá, también para decirle qué tipo de dato es o cómo lo maneje. Hay algo muy importante que se debe saber que son las conversiones. Dentro de los tipos de datos de la misma naturaleza, en este caso numéricos, ustedes pueden hacer conversiones. ¿Qué quiere decir eso? Si yo quiero convertir un valor doble a float, se puede hacer, siempre y cuando el rango en el que esté sea permitido. O sea, si yo quiero convertir de decimal a doble, tranquilamente lo puedo hacer. O sea, tengo una variable de decimal y tengo una variable doble y quiero convertirla, se puede hacer o se puede castear o se puede parsear. Se puede hacer siempre y cuando el valor que tenga lo soporte y el rango que tenga también lo soporte. La conversión se puede hacer de arriba hacia abajo, ¿verdad? De decimal a doble, de decimal a float, de doble a float, y así, ¿verdad? Bien. No me voy a detener en el casteo por ahora. Ahí les dejé los tipos de datos en esa tablita. Voy a hablar del tipo de dato booleano así rápido. Un booleano lo que hace básicamente es que acepta valores en dos estados, true o false, ¿sí? Puede mantener true o puede mantener false. Eso es lo único que maneja él. Y se pueden hacer expresiones para verificar y almacenar pues esos valores. También tenemos los tipos de datos char, que lo que almacenan pues es un carácter o un código Unicode. Lo vamos a ver más adelante. Y dentro de los más importantes que manejaríamos en este momento serían enteros, tal vez float, doble o decimal y
string. String es para manejar cadena de caracteres, texto pues. Bien, continuemos. Datos numéricos, aquí le pueden leer la teoría, que es un dato numérico, que es un dato real. Lo que estábamos hablando, los sin signos, con signos, etc. Eso ya les queda para leerlos a ustedes. Los datos lógicos, que lo que almacenan es verdadero o falso, true o false. Los tipos de caracteres y tipos de cadena, o sea, no confundir el tipo carácter con cadena de caracteres. La cadena de caracteres es un conjunto de caracteres, ¿verdad? Y van a poder encontrarse caracteres del abecedario, también los numéricos y también caracteres especiales. Esto es una cadena de caracteres, al igual que esto es una cadena de caracteres y al igual que esto es una cadena de caracteres. Constantes y variables, ya hablamos, una constante es un valor que no va a cambiar en el ámbito de, de ese bloque de código, y una variable es algo que yo le voy a asignar un valor y que puede cambiar. Para cuando tenemos que hacer pues trabajo con variables, debemos declarar el tipo de dato y el nombre de la variable. Por convención, hay ciertas reglas en las variables o en los nombres que se deben de seguir. Por ejemplo, una variable no puede aceptar un carácter especial de inicio. Nosotros vamos a utilizar una nomenclatura de variables. Por ahora, nómbrenla ya sea iniciando con una mayúscula, con una minúscula. Y eso lo vamos a ir afinando porque las variables también tienen, por convención, se deben de nombrar de una manera correcta. Se debe de seguir un principio de que la variable me debe de decir la intención de lo que almacena. Y darle el nombre a la variable con nombres que con sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay también otro principio, bueno, una práctica realmente, en donde el código debe de ser limpio, debe de ser legible, ¿sí? Entonces, muchas veces se hacen vicios en donde no se nombran bien las variables y hace que el código sea difícil de leer. ¿Que funciona? Sí funciona, pero es difícil de leer. Entonces hay que tener una buena práctica de que al momento de nombrar una variable, nosotros vamos a nombrarla con sentido, que me diga esa variable qué es lo que va a almacenar. No el tipo de dato, ¿verdad? Sino la intención de esa variable. Nombres con sentido. Y eso aplica para funciones, etc. Bueno, ya vimos la declaración de la constante y variable, etc. Bien, nos vamos a quedar por ahí entonces y nos vamos a ver mañana.